Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de las pruebas no paramétricas. Como vimos en nuestra clase anterior, que hablamos de pruebas paramétricas como las pruebas T, como el ANOVA, como la regresión lineal, vamos a encontrar que existen pruebas no paramétricas, es decir, que están destinadas a aquellas variables que están en un nivel de medición, bien sea nominal u ordinal, que vamos a poder hacer los mismos procedimientos o vamos a poder hacer el mismo tipo de análisis en base a pruebas no paramétricas del que haríamos con las pruebas no paramétricas. Vamos a ver a continuación que cada una de ellas tiene una especie de prueba equivalente que nos va a permitir el análisis inferencial de los datos. Encontramos entonces que las pruebas paramétricas van a tener una alternativa de tipo no paramétrico. Básicamente, la interpretación de cada una de ellas va a ser muy similar. Por ejemplo, si tenemos o si necesitamos una prueba para muestras relacionadas, podríamos encontrar a nivel paramétrico la prueba T-de-Stadent o el ANOVA, mientras que encontramos en las pruebas no paramétricas sus dos equivalentes como serían la prueba de Wilcoxon o la prueba de Friedman. Por ejemplo, si tenemos muestras independientes, tendríamos la prueba Human de Whitney y la Kruskal-Wallis. Es decir, nosotros vamos a encontrar una serie de procedimientos paramétricos por medio de los cuales podemos realizar los análisis inferenciales de nuestros datos y realizar la prueba de hipótesis, pero dentro del tipo no paramétrico vamos a encontrar diferentes tipos de pruebas que nos van a ayudar y que nos van a servir para hacer esos mismos estudios. Vamos a ver algunas muy básicas, sin embargo, para ver todo el análisis paramétrico y no paramétrico se requeriría, yo creo que un año de especialización para poder ver todos los procedimientos, así que solamente vamos a ver algunos de ellos. De esta manera iniciamos con la prueba binomial. Esta es una prueba de bondad de ajuste que permite averiguar si una variable dicotómica, es decir, una variable que tiene dos dimensiones, sigue o no un determinado modelo de probabilidad. Esta prueba nos va a permitir contrastar hipótesis de que la proporción observada de aciertos se ajusta a la proporción teórica de una distribución binomial, lo cual se traduce en la posibilidad de contrastar hipótesis sobre proporciones y sobre cuartiles. Vamos a ver cómo se hace este. Tenemos también la prueba de Friedman, que es una extensión de la prueba de Wilcoxon que nos ayuda a incluir datos registrados en más de dos periodos de tiempo. Por ejemplo, si yo tuviera datos de dos pruebas aplicadas en dos momentos diferentes a una misma población, o grupos de tres o más sujetos apareados, con un sujeto de cada grupo que ha sido asignado aleatoriamente a una de las tres o más condiciones. Esta prueba examina los rangos de los datos generados en cada periodo de tiempo para determinar si las variables comparten la misma distribución continua de su origen. El objetivo de la prueba de Friedman es conocer si hay alguna diferencia en la valoración que hace el profesorado sobre la utilidad de las TIC en la enseñanza, en la gestión y en el aprendizaje del alumnado. Este es un ejemplo. En este ejemplo vamos a poder ver que hay un objetivo, que es el que les acabo de leer, que hay una hipótesis nula y que hay una hipótesis alternativa. ¿Qué vamos a hacer con la prueba de Friedman? Probar cuál de las hipótesis es la que podemos tomar o la que podemos aceptar. En base a este objetivo se elaboró una hipótesis nula que dice no hay diferencias de valoración entre la utilidad de las TIC en la enseñanza, en la gestión y en el aprendizaje del alumnado. Y una hipótesis alternativa que dice que sí hay diferencias de valoración entre la utilidad de las TIC en la enseñanza, en la gestión y en el aprendizaje del alumnado. De esta manera entonces vamos a realizar la prueba de Friedman para investigar o para analizar cuál de las dos hipótesis podemos aceptar. Para este procedimiento en el SPSS vamos a hacer clic en analizar. En analizar vamos a buscar la opción de pruebas no paramétricas y en estas pruebas no paramétricas vamos a irnos a la opción que dice cuadros de diálogo antiguos. Allí vamos a buscar la última opción que dice K muestras relacionadas. Allí hacemos clic y vamos a encontrar una ventana como esta. ¿Qué debemos hacer? Pues vamos entonces
a pasar las variables que necesitamos contrastar a esta ventana. En la barra de estadísticos podemos sacar los estadísticos descriptivos para estas tres variables, por ejemplo. Y aquí en la parte de tipo de prueba vamos a encontrar que está la prueba de Friedman, la W de Kendall y la Q de Cochrane. La prueba de Friedman en este caso es la que vamos a utilizar, así que hacemos clic en aceptar. Y nos va a dar entonces un cuadro como este que tenemos acá. Vamos a irnos al que dice estadísticos de contraste y vamos a buscar o vamos a ver la significancia. Esta significancia en este caso es de 0,4, lo que quiere decir, recordemos el p-valor, si este es inferior a 0,05 significa que debemos o que podríamos aceptar la hipótesis alterna, mientras que si este valor es superior a 0,05 significa o nos va a indicar que debemos aceptar la hipótesis nula. De esta manera entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, o sea que tenemos que aceptarla, y se concluye que el profesorado considera igual de útiles las TIC a la docencia, en el aprendizaje y en la gestión, debido a que la significancia nos da 0,4 y es por lo tanto mayor a 0,05. De esta manera se interpretaría esta prueba y la interpretación de las siguientes pruebas que vamos a ver también va a ser muy similar de acuerdo al p-valor. Cochrane se realiza o tiene el mismo procedimiento de la prueba de Friedman como vimos anteriormente, allí también estaba esta opción. Tenemos el coeficiente de concordancia W de Kendall que también nos aparecía en la opción anterior. Este tiene las mismas indicaciones que la prueba de Friedman, aunque su uso en investigación ha sido principalmente para conocer la concordancia entre rangos más que para probar que existe una diferencia entre las medianas. Por ejemplo, este coeficiente lo vamos a utilizar el próximo semestre en psicometría para analizar la concordancia entre jueces expertos al momento de realizar la validez de contenido de una prueba. Tenemos la chi cuadrada. La chi cuadrada es una prueba estadística que busca evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Por lo tanto, las hipótesis que podemos comprobar con ellas son hipótesis de tipo correlacional. ¿Cuál es la diferencia? Que las variables en este caso van a ser variables categóricas, es decir, variables que se encuentran en un nivel nominal o en un nivel ordinal. Las variables que involucran son dos. La chi cuadrada no considera relaciones causales, es decir, ambas variables se toman como independientes. El nivel, por lo tanto, de medición de las variables será el nivel nominal u ordinal. El procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es que se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabla cruzada, que es un cuadro de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se subdivide en dos o más categorías. ¿Qué es el test de chi cuadrado? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo se leen sus resultados? Chi cuadrado es un test o una prueba estadística que nos permite reconocer la asociación entre dos variables categóricas, ya sean dicotómicas o politómicas. Veamos el caso en el que queremos asociar una estirpe celular de un tipo de cáncer y la localización. Vamos a la vista de variables y veamos que las estirpes celulares son carcinoma y otros tipos de cáncer, mientras que la localización de estos cánceres son paladar, encía y lengua. Vamos a detectar si existe predilección de este carcinoma por alguna de estas localizaciones mediante el test de chi cuadrado. Y para ello, vámonos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Tablas de Contingencia. En columnas siempre van los grupos, en este caso las localizaciones, y en filas la variable cuya frecuencia queremos analizar, la estirpe celular. Este orden es especialmente importante porque lo que se comparan son las columnas
y se expresa a través de sus porcentajes. Por eso, en casillas vamos a expresar la frecuencia relativa por columnas. Le damos continuar. Y en estadísticos vamos a solicitar el test de chi cuadrado. Continuar y aceptar. En la matriz de datos, si nos vamos a vista de datos, tenemos en total 90 casos. Y estos tienen que aparecer en nuestros resultados. El total de la tabla es de 90. 57 corresponden a la estirpe celular del carcinoma y 33 a otros tipos de cáncer. 16 de estos casos están localizados en paladar, 28 en encía y 46 en lengua. Ahora, ya podemos comparar cuál es la frecuencia del carcinoma de esta estirpe celular según cada una de las localizaciones. Por eso, el porcentaje se ha calculado de forma vertical o por columnas. Veamos. De los casos encontrados en paladar, que eran 16, 6 corresponden al carcinoma y esto hace un 37,5%. Si dividimos 6 entre 16, obtendrás este porcentaje. En encía, 11 de 28 es 39,3, una cifra muy cercana a lo encontrado en el grupo de paladar. Y en lengua, el 87,0% se obtiene de dividir 40 entre 46. Pero esto es un porcentaje mayor a lo observado en las otras dos localizaciones. ¿Será que la estirpe celular del carcinoma tiene predilección por asentarse en la lengua? Las diferencias numéricas observadas no son suficientes para concluir en que existe una asociación entre la estirpe celular del carcinoma con la localización de la lengua, a menos que realicemos una prueba estadística que nos permita concluir ello. Y esto es precisamente el test de chi cuadrado. Tenemos el valor calculado para chi cuadrado y el p-valor o significancia asintótica bilateral. Este valor es la magnitud del error en caso de que aceptemos la hipótesis de que el carcinoma está asociado a la localización de la lengua. Para ello, previamente tendríamos que definir cuál es el nivel de significancia o grado de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida nuestra conclusión. Y habitualmente este nivel de significancia o alfa es del 5% o en cifras decimales 0,05. Y este valor está por debajo de ese 0,05. Quiere decir que es un error bastante bajo. Error que cometeríamos al aceptar de que el carcinoma está asociado a la localización de lengua. Y por eso podemos concluir a partir del test de chi cuadrado que sí existe tal asociación entre la estirpe celular del carcinoma y la localización del cáncer en la lengua. Para el procedimiento de la chi cuadrada vamos a irnos a la opción de analizar, vamos a darle en el botón estadísticos descriptivos y vamos a hacer clic donde dice tablas de contingencia. Allí entonces nos va a salir la ventana de las tablas de contingencia y lo que tenemos que hacer es buscar las dos variables que queremos contrastar. Una variable va a ir en las filas de la tabla y la otra va a ir en las columnas. Por ejemplo, en este caso, años de experiencia y sexo. Vamos a hacer clic en estadísticos y allí vamos a seleccionar la opción chi cuadrado. Luego lo que debemos hacer es hacer clic en continuar y aceptar. Esto nos va a dar un resultado como este, en el cual vamos a poder observar la relación de cada uno de los factores que nosotros estamos teniendo en cuenta. La interpretación se realiza igual al p-valor como la hemos visto anteriormente. Sin embargo, la tabla de contingencia tiene otras utilidades que van a ver en el video anexo para que lo puedan tener en cuenta.
En este caso, por ejemplo, encontramos que no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto debe aceptarse, lo que significa que no hay relación entre el sexo y los años de experiencia del docente, debido a que la significancia nos da 0,36, es decir, es mayor a 0,05. Siguiendo con las pruebas no paramétricas, tenemos la prueba U de Mann-Whitney. Por ejemplo, esta prueba la podemos utilizar en un objetivo como el siguiente: conocer la influencia de la experiencia docente menor a 5 años o mayor a 5 años, es decir, hay dos grupos de dos muestras, una que tiene una experiencia docente menor a 5 años y una que tiene una experiencia docente mayor a 5 años, en la utilidad que el profesorado atribuye a las TIC en la enseñanza. La hipótesis nula nos dice que la experiencia docente no influye en la utilidad que el profesorado atribuye a las TIC en la enseñanza, mientras que la hipótesis alterna nos dice que la experiencia docente influye en la utilidad que el profesorado atribuye a las TIC en la enseñanza. El procedimiento para realizar esta prueba es muy similar a los anteriores. Vamos a hacer clic en Analizar, buscamos la opción Pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, y en este caso vamos a dar clic en la opción que dice Dos muestras independientes. En este caso vamos a tener un cuadro, nos va a dar como resultado un cuadro como este. Este procedimiento es muy similar al procedimiento de la ANOVA. Vamos a necesitar la variable que vamos a contrastar y la variable de agrupación. En este caso, la variable contrastar o analizar es la utilidad de las TIC y la variable de agrupación serían los años de experiencia, en la cual vamos a encontrar dos grupos. Aquí debemos decir que el grupo 1 va a ser el 1 y el grupo 2 va a ser el 2, es decir, menor a 5 años de experiencia, mayor a 5 años de experiencia. Seleccionamos en el tipo de prueba la prueba U de Mann-Whitney y hacemos clic en aceptar. Y esto nos va a dar como resultado lo que vemos en pantalla. Ahora, ¿qué vamos a revisar? La significancia bilateral. En este caso, por ejemplo, vemos que la significancia bilateral nos da un resultado de 0,005, es decir, es menor a 0,05, por lo cual entonces vamos a poder aceptar la hipótesis 1, que significa que la experiencia docente sí influye en la utilidad que el profesorado atribuye a las TIC en la enseñanza, dado que tenemos una significancia menor a 0,05. Por lo tanto, el profesorado que tiene menos de 5 años de experiencia las va a considerar más útiles. La prueba de Wilcoxon la podemos aplicar cuando tenemos un objetivo de este tipo: conocer si los docentes han variado su opinión sobre la utilidad de las TIC en la enseñanza después de la implantación del ES. En este caso, la prueba de Wilcoxon la podemos aplicar entonces cuando queremos analizar la varianza de dos hechos que han ocurrido con un tiempo de disposición. Tenemos una hipótesis nula que dice que no hay diferencia en la opinión de los docentes y una hipótesis alterna que dice que sí existe esta opinión. Vamos a ver el procedimiento. Para hacer este procedimiento vamos a hacer clic en Analizar, hacemos clic en Pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos, y en este caso vamos a seleccionar dos muestras relacionadas. Al hacer clic vamos a obtener una ventana como esta, donde, por ejemplo, si ustedes recuerdan la prueba T para muestras relacionadas, el procedimiento es el mismo. Vamos a seleccionar las dos variables que queremos contrastar y seleccionamos el tipo de prueba que queremos realizar, que en este caso es la Wilcoxon, y hacemos clic en aceptar. Esto nos va a dar como resultado esto que tenemos acá, y es que la significancia de este estadístico de contraste es de 0,001, lo cual nos indica que es menor al p-valor establecido, que sería 0,05. Por lo tanto, podemos concluir que se acepta la hipótesis 1, por lo que hay diferencias en la valoración que los docentes hacen de la utilidad de las TIC en la enseñanza entre antes y después de la implantación de este programa. Finalmente tenemos las pruebas de Spearman y Kendall, que son unas pruebas de tipo correlacional. Los coeficientes Rho de Spearman, simbolizado como RS,
y la tau de Kendall, simbolizada como T, son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal que los individuos, casos o unidades de análisis pueden ordenarse por rangos o jerarquías. Entonces, cuando nosotros tenemos nivel de intervalo de razón, sabemos que aplicamos el coeficiente de correlación de Pearson. Cuando tenemos variables de tipo categórico, vamos a poder aplicar el coeficiente de correlación de Spearman y Kendall. Este se realiza de la siguiente manera. Vamos a hacer clic en analizar correlaciones bivariadas. Al seleccionar bivariadas nos da esta tabla. Si vemos, es la misma manera o el mismo procedimiento que hacemos para calcular el coeficiente de Pearson, solamente que en este caso, como las variables son de tipo categórico, vamos a utilizar la tau de Kendall y la de Spearman. La interpretación de esos procedimientos es igual de la interpretación que haríamos del coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, vamos a poder tener una correlación negativa o positiva, y entre más cerca esa correlación se encuentre a 1, nos va a indicar que existe una mayor fuerza de relación entre las dos variables. Por ejemplo, en este caso encontramos que, y recuerden que nosotros miramos donde se cruzan las dos variables diferentes, porque si se cruza la variable con ella misma, siempre el resultado va a ser 1. Entonces debemos buscar o debemos mirar donde se cruza la variable con la otra variable. En este caso, por ejemplo, nos da una correlación de menos 0,2, lo cual indica una correlación negativa muy débil. La interpretación de esos dos coeficientes se hace de la misma manera que haríamos la correlación de Pearson. Encontramos la correlación negativa, que nos indica que si una variable aumenta, la otra disminuye. Entre más cerca el coeficiente se encuentra a 1, significa que hay una relación más fuerte. Y tenemos la correlación positiva, que nos indica que ambas variables se comportan de la misma manera. Es decir, si una variable aumenta, la otra también aumenta. Y encontramos que entre más cerca se encuentre a 1, más fuerte la relación va a ser entre esas dos variables. Muchas gracias a todos por su atención. Recordemos entonces que las pruebas paramétricas y las no paramétricas nos van a servir para realizar diferentes procesos de inferencia. Las pruebas paramétricas van a tener un equivalente o una prueba similar dentro de las pruebas no paramétricas que vamos a utilizar dependiendo de la necesidad de las variables y del tipo de hipótesis que tengamos.